Igual en esas fechas, el día 15, se quiso quitar a los padres y a las madres de los niños asesinados en la guardería ABC, porque tienen tomado el aeropuerto de Sonora, de Hermosillo, ¿no? O sea, que es otra cosa que casi nadie sabe. Está tomado el aeropuerto de Hermosillo por ellos, porque al buen secretario del Seguro Social se le ocurrió decir que estaban atendiendo a los enfermos resultados del incendio. Y el problema es que no han atendido a uno solo de ellos, ¿no? O sea, no han atendido a uno solo de ellos en el Seguro Social. Y estaba ese proceso ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente el sentido de mirar hacia atrás, el sentido de mirar hacia la independencia, es mirarnos en esa gente que construyó ese imaginario común de insubordinación y construir un imaginario común de insubordinación ahora. Igual en la Revolución Mexicana yo creo que se construyó eso. Yo tengo algunas dudas sobre... Entiendo el planteamiento que hace Carlos sobre el elemento fundacional de la independencia y por qué se festeja más. Pero creo que también son procesos construidos, ¿no? O sea, no son procesos que el pueblo construyó por sí mismo. Las élites políticas construyeron, ¿no? Construyeron también pues, el grito y todo ese tipo de cosas, todos los festejos. Y ahí el PRI fue súper eficaz, ¿no? En toda esta cuestión. Entonces, en el caso concreto de la Revolución Mexicana, pues está también ese elemento esencial de construcción de un imaginario común de insubordinación, que está reflejado en las tropas de Villa y Zapata, y no tan solo en las tropas de Villa y Zapata, en los pueblos zapatistas, porque las tropas zapatistas eran súper pequeñas comparados con lo que eran los pueblos zapatistas. Ahora, si nosotros vemos en retrospectiva eso, lo vemos en el sentido ese de buscar, de construir la forma de presentación que hace el poder de los procesos revolucionarios de la independencia y de la revolución. Es el único sentido que tiene, ¿no? Y ver si existen algunos elementos que sean como vasos comunicantes que permitan vernos en el espejo de esos procesos. Si esto es así, entonces lo que está pasando ahorita, lo que está pasando en este momento en nuestro país, que aparece como apabullante desde el punto de vista del número de muertos, del número de enfrentamientos, de la presencia del narcotráfico, de todo ese tipo de cuestiones, eso obnubila a la gente, ¿no? Porque es lo que sale todos los días en la prensa y en la televisión, y además es a propósito que sale tanto en la televisión y en la prensa todo esto, ¿no? Porque evidentemente que genera miedo, genera temor, pero si uno va más allá de lo que es esta descripción parcial de la realidad que nos ofrecen los medios de comunicación, lo que encontramos es una nueva construcción de ese imaginario común, ¿no? Todavía sin tocarse del todo, todavía aislada, todavía atomizada, ¿no? Pero ya con fuertes expresiones de desafío al poder, ¿no? Y cuando se desafía al poder, cuando se desafía el dominio, pues evidentemente que estamos hablando de un proceso de conciencia muy grande. Y además, con un elemento suplementario, el tipo de conciencia que surge para esa gente como los padres de los niños de la guardería ABC de Sonora, o como para los padres de los jóvenes de Chihuahua, o como para los padres y familiares y amigos de los jóvenes del Tecnológico de Monterrey,
o como para lo que sucedió en Tamaulipas, o lo que sucedió en Reynosa, todo eso, o como los pueblos popolucas que le cortaron el agua a Coatzacoalcos y Minatitlán, porque no les han pagado sus deudas. Todas esas acciones reflejan pérdida de miedo, pérdida de temor. O sea, esa gente se está atreviendo a desafiar al poder establecido, ¿no? Y ese desafío significa un gran reto para el gobierno, porque carente de mediaciones, carente de instituciones que medien entre el Estado y la sociedad, normalmente tiene la tentación de enfrentarlos con la violencia o denigrarlos, ¿no?, por medio de los medios de comunicación. Pero ya no tiene el mismo efecto que antes, eso. O sea, los medios de comunicación están en crisis, ¿no? Es una crisis tremenda, porque simplemente no pueden resistir lo que es el avance de las redes sociales, ¿no? Es más, tienen tres características lo que son los programas de televisión y de radio ahora. Es uno, lo que dice el político; dos, lo que dice el experto; y tres, lo que se dice en las redes sociales, ¿no? De ahí sacan la información. El político tiene un cassette que simplemente lo va a repetir enfrente de la gente, ¿no? Si es el secretario del Trabajo, va a decir: se crearon 600,000 trabajos nuevos este año, ¿no? No importa que más o menos 320,000 sean para el trabajo informal, ¿no? O sea, no importa eso, pero él lo dice así. El experto, por obligación, tiene que demostrarle al público que sabe más que ellos, ¿no? Esa es la obligación del experto, mostrarse como experto. Y para mostrarse como experto, lo que tiene que hacer es buscar información sobre el tema, que casi siempre elude el nudo fundamental de lo que se está tratando, de lo que se está tocando. O sea, es patético oír los programas de radio o de televisión en los que hablan los expertos y dicen: este es un gran tema, ¿no? Vamos a hablar de un gran tema. El tema del día de hoy es que el diputado de Michoacán logró entrar al Palacio Legislativo y no fue localizado por las fuerzas públicas, ¿no? Ese es el tema fundamental. O sea, es una visión de lo que es el país, de lo que es la situación del pueblo mexicano, totalmente reductiva. Y tres, normalmente lo que dicen es: en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, informan tal cosa, ¿no? Porque son las nuevas formas de información. Informan que ha pasado tal cosa, que existe esta situación en tal estado, que se ha expresado de tal manera la situación en Guerrero. O sea, tienen más capacidad de información que los medios de comunicación. O sea, se creó un monstruo con las redes sociales. Y es un monstruo que está difícil que sea controlado, ¿no? Es más, es un monstruo al cual nosotros deberíamos de entrar, ¿no?, con mucha más insistencia. No sé si ustedes se acuerdan, pero después del 1 de enero del 94, antes de que los partidos tuvieran página de internet, el STLN tuvo su página de internet, ¿no? Y eso llevó a que algunos dijeran que era una guerra de internet, ¿no? Pero indudablemente la página de internet del STLN fue clave para transmitir lo que era su punto de vista, lo que era su opinión, su discurso, la construcción de su discurso, la construcción de su visión del país, la construcción de su visión sobre los pueblos indios, etcétera, etcétera. Bueno, ahora es una cosa similar. Necesitamos tener una política hacia las redes sociales, ¿no? Porque ahí están los jóvenes, citadinos, no digo los jóvenes que viven en los lugares más agrarios, más todos, pero los jóvenes citadinos.
Pero es necesario eso. Y yo sé, un compañero en Puebla, o sea, fue muy chistoso porque creo que sí fue en Puebla. Déjenme ver. No, no es cierto, fue en Querétaro, ya iba a calumniar a la Ibero de Puebla. No, fue en Querétaro, en la Universidad de Querétaro, que dijo, todo eso fue creado por la burguesía, ¿no? Entonces, eso hace que todo se pierda sentido, ¿no? O sea, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los socialistas del mundo sacaban periódicos, porque se enfrentaban a los periódicos de la burguesía, ¿no? Inmediatamente después del 1918 se forma el Partido Comunista Alemán con Rosa Luxemburgo a la cabeza, y ese Partido Comunista Alemán los 3 primeros años sacó 52 diarios de las diversas regiones de Alemania. O sea, había una disputa por la hegemonía ideológica en el terreno fundamental que tenía en ese momento la burguesía, que era el periódico. Luego llegó el radio y la televisión y se dio un desfase, ¿no? Entre lo que podíamos hacer y lo que tenían ellos, ¿no? O sea, no podíamos tener un canal de televisión, ¿no? Empezamos a intentar hacer radios comunitarios o radios piratas, pero muy tarde, ¿no? Pero ahora están las redes sociales. Y entonces, yo diría, claro, hay que ser muy inteligentes para usarlas, no tienes que empezar a dar toda la información sobre ti mismo y todo lo demás, o sea, que seas fácilmente ubicable y todo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es hacer propaganda y agitación desde ese lugar. Propaganda y agitación desde esos lugares. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que eso va a ser muy importante en el futuro.